¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cavargas y el día de hoy tendremos el placer de poder dialogar con el sociólogo Alberto Mayol, autor de este libro, Malestar Social y Crisis Política. Me remonto hace muchos años, 2019, pleno estallido social, y no eran pocas las voces que decían que no lo pudieron ver. Bueno, Alberto Mayol sí lo vio el año 2012, nos habló acerca del derrumbe del modelo y ahora, pasados los años, nos habla acerca de esto, Malestar Social y Crisis Política, su último texto. Alberto Mayol, muchas gracias por el diálogo con Entrevistas CNN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Nicolás. No, por favor, el placer es todo nuestro. Para hablar acerca de este libro quiero partir con una cita muy particular, me quedó grabada. El malestar social no es el incendio, es la confusión de las cenizas. Lo intentas explicar en este libro. Cuéntanos un poco qué es malestar social y dejar en claro desde ya que no es un antónimo de bienestar social, ¿no? Sí, claro, la mayor parte, cuando uno habla de malestar social, y es normal porque la palabra induce, uno dice, bueno, la sociedad está pobre, la sociedad hay molestia con algo concreto que está haciendo el gobierno o el sistema. La verdad es que no, el malestar social es fundamentalmente la pérdida de legitimidad de las élites y las instituciones. Y eso se traduce fundamentalmente en una gran confusión respecto a para qué existen las élites y las instituciones. Esa es la gran inquietud del malestar social. No es cuando la sociedad no está funcionando, es cuando después de no funcionar y después de haber prometido muchas soluciones por parte de distintos tipos de actores, tú dices, he probado con este, he probado con el otro, he probado con el de aquí, con el de allá, me salí del sistema, volví al sistema y no me ha funcionado. ¿Cuál es el problema? ¿No será que el problema son todos estos tipos, las élites, o no será que son todas las instituciones? Eso es lo que configura el malestar social y por eso es tan difícil de resolver, porque la ciudadanía empieza a dejar sin tiempo a las élites, le dice, resuélvame algo ahora para poder creerle. Y entonces empiezan a aparecer la oferta milagrera, por decirlo así. Claro, en una época además tan particular de micromanagement en la política, de ofrecimientos breves, rápidos, falta de políticas públicas, falta de valentía, la confusión se toma, da la sensación también en la cabeza de los líderes, ¿no? Totalmente, o sea, lo que tú acabas de decir es muy importante. La comunicación política que se puso de moda ahora, que es una comunicación política muy eficiente en términos de votación, porque es llamativa, porque efectivamente la gente la atracciona, pero resulta que esa comunicación política está basada en hoy, no hoy, ni siquiera en la mañana de hoy o en la tarde de hoy. Entonces, es un esquema que no tiene durabilidad potencial, es decir, que mañana puede ser todo lo contrario. Es lo que hace Trump todos los días, que puede decir una cosa y la contraria sin ningún problema, que se puede haber sostenido, se puede decir que Trump sostiene el régimen chavista en Venezuela o se puede decir que lo logró hacer caer. Las dos cosas serían más o menos ciertas o más o menos falsas. Entonces es una política sin sentido y eso hace que las poblaciones en el largo plazo se pongan disruptivas, descreídas y ajenas a cualquier tipo de creencia. Y en esta disrupción, las personas, las comunidades, los pueblos en diversas partes del mundo han optado por cierto tipo de liderazgo que tiene un camino más que político en común, al menos discursivo, ¿no? Lo mencionabas tú, Trump, Bolsonaro, el caso de Milei, que es tan particular. Sí, y también hay trampismo de izquierda, ¿no? O sea, lo dice explícitamente, por ejemplo, Pablo Iglesias, dice, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trampismo de izquierda. Esa tesis que aparece por distintos lugares, defendiendo distintos tipos de causas, pero con esta forma de hacer política que no es para construir programas de acción de políticas públicas, que no es para, que es una sociedad del espectáculo traducida políticamente. Ese es un poco lo que pasa. Y dentro de eso, ¿qué es lo que vemos? Es un enorme contagio entre países de este malestar social. Este malestar social está inundando los distintos países. Chile fue un país prioritario en el malestar social en la explosión del 2011. Son alrededor de 55 países el 2011 que entre 2010 y inicios del 2012 tienen distintos tipos de grandes protestas. Tienes el 2019, el mismo fenómeno entre el 2018 y el 2019, tiene 68 países. Entonces tienes una crisis donde Chile estuvo en los dos ciclos y donde Chile fue el más intenso en duración y en cantidad de manifestaciones,
de todo el mundo. Entonces nosotros estamos viendo algo en Chile que se está pasando en muchas partes del mundo y que nos habla de una época donde algo se está cayendo, porque esto suele estar asociado a cosas que caen, grandes instituciones, grandes organizaciones, grandes formas de orden social, y nosotros estamos vivenciando. Hablabas de 2011, hablabas del año 2019 y hablabas del caso de Chile. Te he escuchado en otras entrevistas hablar que el 2011 podría haber sido, por ejemplo, un paro cardíaco, pero que lo del 2019 fue un accidente cerebrovascular, una falla multisistémica. En ese sentido, el malestar social que se vive, ¿qué podría ser? Tomando en cuenta que es más silencioso, ¿no? No está esta ebullición de un momento a otro, pero aún así es más grave, es una desconfianza total en no solamente las élites, sino en el día a día, en el funcionamiento del Estado. Es un fenómeno que uno podría llamar arcaico, o sea, es un fenómeno que tiene características religiosas, me refiero antropológicamente, ¿no? No porque se crea o no se crea en una divinidad, ¿no? Las formas religiosas tienen distintas estructuras y entre ellas están las prohibiciones, están los tótemes y los tabúes. El gran tótem del malestar es siempre que el malestar cuando aparece va y dice, declaro maldito esto. Por ejemplo, declaro maldito el lucro, 2011. Y declaró bendita la gratuidad. Después del 2019, eso se transformó en declaro bendita la dignidad y declaro maldito, no sé, hasta Baquedano, Carabineros, en fin. El 2022 eso gira radicalmente, porque el malestar social es muy inestable y entonces lo que pasa es que es todo lo contrario. Tienes a los carabineros por el lado de lo santo, de lo sagrado, y tienes por otro lado a los grupos que estuvieron en contra de los carabineros como los grandes perdedores políticos de ese momento. Entonces, el malestar es una energía primitiva que es muy intensa, pero que se mueve lento, lento, y de repente se transforma desde ser silenciosa en explosiva y se ve, ahí lo ves, pero lo ves aparecer en forma de rabia, en forma de cosas que no son lo que realmente es. Esos son síntomas y aparecen nuevos liderazgos que también son síntomas. Y este es un gran desafío para los presidentes. El presidente Boric es un presidente síntoma, es un presidente que nace del síntoma de la crisis de todo lo que pasó antes, del 2019, lo que pasó en el 2011. Es un presidente síntoma y tenía que convertirse en algo más que un síntoma, en un líder que era capaz de vertebrar la respuesta a esa crisis. El presidente Kast es un presidente síntoma, es un síntoma de la crisis de la izquierda, que lo permite ser electo. Tiene que convertirse en el líder que supera ser simplemente un síntoma. Los dos tienen el mismo desafío. Boric no lo logró, se mantuvo como síntoma y le toca a Kast demostrar que puede hacerlo. Alberto, pero en una época que lo decíamos, está marcada por la solución pequeña, mirando el cálculo a corto plazo, ahí está el desafío para los líderes, ¿no? Tener la capacidad de poder pensar en un largo plazo, no mirar la encuesta del fin de semana y tomar decisiones que muchas veces pueden ir en contra de su popularidad incluso. Claro, lo que pasa es que tienes que vertebrar respuestas políticas que efectivamente ataquen los elementos, las causas fundamentales. El problema es que el malestar social y la ilegitimidad no te da tiempo. Entonces los gobiernos que parten con elementos corrosivos, como le pasó al gobierno de Kast, ya le pasó que tuvo un primer mes malo, entonces esos elementos corrosivos muy intensos hacen que los gobiernos se apresuren a salvar el día. Y empiezas a salvar el día y no te das ni cuenta y pasan 6 meses salvando el día. O sea, yo sabía, por ejemplo, del gobierno anterior que tenían planificado toda una semana y resulta que llegaba y a principio del gobierno, ni siquiera cuando está más complicado después, no, al principio, y resulta que toda la agenda se tenía que cambiar y había que hacerla de última hora porque habían muchos elementos perentorios, había que tratar de salir a mostrar, había que tratar de hacer algo para mejorar en las encuestas. Entonces al final es muy complicado lograr aquello. Y además ninguno de estos gobiernos ha llegado con un proyecto mayor de decir, mira, vamos a preocuparnos de resolver esto que es estructural, porque están tratando de resolver aquello que aparece más en las encuestas. Y desgraciadamente eso te permite ser electo presidente, pero no te permite gobernar. Entonces el malestar siempre está lleno de contradicciones. Te dice, esto lo haces para que te funcione, pero te va a dejar de funcionar apenas lo necesites.
Alberto, este texto, bueno, al momento que me comentaba eso, también no solamente el desafío es para los líderes, para los presidentes, sino también para las oposiciones. Pero antes de preguntarte acerca de eso, este libro ofrece algunas rutas, ¿no?, posibles de salida o de camino que podría llevar el malestar social en torno a la crisis política. Cuéntanos un poco acerca de qué rutas podríamos tomar, en particular en Chile. Yo he analizado muchas crisis y la de crisis de Chile la vengo analizando con mucho detalle, con distintos tipos de metodologías. He inventado metodologías para eso. Y las crisis a nivel mundial las he estado siguiendo, las he estado analizando y he tratado de ir aplicando un poco lo que he hecho en Chile con menos información, porque no tengo una encuesta en ese lugar, no tengo toda la información que requeriría o que yo uso habitualmente. Pero he estado diseñando eso. De hecho, estamos recopilando prensa con un equipo de distintos países para poder entonces tener mucho más información. Y la verdad es que lo que te puedo decir es que, primero, el libro está pensado justamente en lo que tú dices, está pensado en, oye, cómo se aborda la gestión del malestar. Porque en general esto es como una discusión muy intelectual y cuesta anclarla en algo un poco más útil. Yo te diría lo siguiente. En el caso de Chile, lo que hay es una trayectoria donde tú tienes que lograr ventanas de pequeños elementos de legitimidad en los cuales poder, en ese momento, no sacar a cobrar el cheque, sino que en ese momento construir lo que tú quieres construir. Tú vas a tener, este es un periodo, la crisis es un periodo de tiempo, no es un episodio. Es un periodo de tiempo que se llena de episodios críticos. Y entonces, en esos momentos donde el malestar está muy álgido y es una herida, tú prácticamente no puedes hacer mucho. Pero todos están esperando que crezca una nueva propuesta, una nueva idea. Y no está claro cuál va a ser. Entonces vas a tener que ir esperando espacios de legitimidad que se te entregan, que son normales. ¿Ya? Por ejemplo, Piñera rescatando, es un caso extremo, digamos, Piñera rescatando a los mineros, un súper caso para tener una ventana de legitimidad. En ese momento, en vez de salir a pelear con Bielsa o lo que sea, lo que corresponde es construir un proyecto, plantear una cosa que dé ilusión, que te haga mirar a 10 años plazo, y empezar entonces a hacerlo avanzar, a apuntalarlo. Pero eso es ingeniería de detalle, es saber manejar muy bien los tiempos. Sí, claro. Uno de los grandes artes de los políticos es ese. Sí, claro. Permíteme el no ser tan positivo, pero si dependemos de la mirada a largo plazo, la verdad, está bastante complejo el futuro. Alberto, presentaste hace unos meses el libro El laberinto de las puertas en relación al gobierno del expresidente Gabriel Boric. Presentas ahora Malestar social y crisis política. Siempre estás en algo. Cuéntanos, ¿qué se viene? Estamos publicando una serie de libros que están asociados en el fondo al marco teórico con el cual yo he estado trabajando en los últimos años y no solo con los análisis específicos de los gobiernos, de los procesos en específico, sino que tratando de mostrar cómo he hecho ese trabajo previo. Estoy en eso, ahora estoy escribiendo un libro con un académico de acá de España, estamos escribiendo un libro sobre los procesos constituyentes. Eh, un poco en la misma línea, tratando de mostrar cuáles son los tipos de procesos constituyentes que surgen en distintas partes del mundo y cuáles son los de la última época que tienen características muy distintas a las anteriores. Estamos caracterizando eso. Y bueno, sigo trabajando mucho este tema del malestar a tal punto que efectivamente, como te decía, estamos trabajando con un equipo bastante grande de personas con matemáticos de muy buena calidad para poder diseñar una forma de seguimiento de estos procesos, algo que dé más objetividad en este análisis, porque la verdad es que un análisis que, como tú bien dices, como el malestar social no se ve, tú no lo encuentras en la calle en ninguna parte, tienes que imputarlo, tienes que deducirlo, tienes que calcularlo de alguna manera, y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿En qué momento duerme Alberto Mayol? La pregunta que nos va a quedar pendiente entonces en este diálogo en Entrevista CNN. Muchas gracias, Alberto, por conversar con nosotros. No, gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias. Un abrazo. Malestar social y crisis política en el nuevo libro de Alberto Mayol. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.